Muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro internacional de poesía contemporánea, presencia y lenguaje. Voy a presentar el presidium. Nos acompaña el doctor Alejandro Mendoza Álvarez, director de la División de Humanidades y Comunicación. La doctora Gloria Prado, directora del Departamento de Letras. Y el doctor Juan Alcántara Fols, coordinador de la licenciatura en Literatura Latinoamericana, que es el organizador de este evento. Por favor, le doy la palabra. Al doctor Alejandro Mendoza. Muy buenos días, querida Gloria y Juan, distinguidos visitantes que nos acompañan, profesores y alumnos. Como director de la División de Humanidades y Comunicación, es una estructura a la cual está adscrita en particular el Departamento de Letras de nuestra universidad. Y lo comentaba con Gloria hace unos minutos, me da muchísimo gusto el poderles acompañar en este encuentro internacional de poesía latinoamericana, como ya señalaba Tania, toda vez que la práctica poética siempre es un reducto que en tiempos posmodernos tenemos que lidiar con renovado esfuerzo parafraseando al propio Juan en una ficha técnica que me enviaba, pues defender y mantener a la poesía como un bastión irreductible del más elevado humanismo, y qué mejor que en una universidad como la Iberoamericana, una universidad confiada a la Compañía de Jesús y fuertemente comprometida con el pensamiento y la cultura, y muy particularmente con esta impronta humanista que bien señala el doctor Alcántara. Quiero hacer una cordial bienvenida, especial una muy fraterna bienvenida tanto a nuestro conferenciante magistral, al poeta peruano Mario Montalbetti, que aquí nos acompaña, y por supuesto a William Rowe, los dos muy destacados poéticas y críticos de la poesía en sus respectivas instituciones. Por un lado, el doctor Montalbetti, que nos acompaña de la Pontificia Universidad Católica de Perú, también asociado a la Universidad de Arizona, y el doctor William Rowe de Birkbeck College. También especialista no solamente en literatura norteamericana y británica, sino también entiendo dentro de lo que es la literatura latinoamericana. Y por supuesto la bienvenida a todos los poetas, más de una decena de poetas muy destacados de México y del extranjero en este encuentro internacional, y que, reiterando mi expresión de origen, hace 2 años en la Ibero contamos con una estructura que se denomina el Comité Académico. Este Comité Académico es el máximo órgano académico de la universidad, y precisamente una de las recomendaciones que se le orientaban a la gestión de la doctora Gloria Prado es que se pudiera fortalecer la línea de investigación, la práctica poética, de manera pues, que esta convocatoria es una expresión muy clara del avance, de la sensibilidad que el Departamento de Letras ha tenido bajo el liderazgo del doctor Juan Alcántara, pues para mantener viva y revitalizar y reimpulsar pues esta noble actividad intelectual sensible que es la práctica de la poesía. Quiero expresar un muy particular agradecimiento al comité organizador, por supuesto al propio doctor Alcántara, y naturalmente a Tania Favela, y por supuesto también a Leti Alonso, pues quienes sé que también han estado al frente de estos trabajos. De manera pues que sin más, sé que es una jornada larga, es una jornada de 3 días. Invito mucho al comité organizador que de aquí puedan salir unas memorias que nos permitan trascender y generar este encuentro como una de las buenas prácticas del Departamento de Letras de nuestra universidad. Y pues sin más, y para no perder la formalidad, los invito a que nos pongamos de pie, y dado pues el carácter de este encuentro, siendo hoy 9 de abril, a las 11:43 de la mañana, pues declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este encuentro internacional de poesía contemporánea organizado por el Departamento de Letras. Muchas felicidades y buena onda. Le doy la palabra ahora a la doctora Gloria Prado, directora del Departamento. Hola, buenos días a todos.
tener la presencia de todos ustedes aquí en este primer encuentro internacional de poesía contemporánea, que también, como decía el doctor Alejandro Mendoza, fue una de las encomiendas que le hicieron al nombrarme director del departamento, que se le diera impulso a la creación poética, pero también al estudio de investigación acerca sobre la poesía. Estuvimos trabajando sobre esto Juan y yo, afanosamente, porque también, como decía el doctor Alejandro Mendoza, es difícil esta cuestión de la poesía. Como sabemos, en el mercado realmente los libros de poesía se venden poquísimo, no es fácil abordar este aspecto de las letras, de la creación poética y del estudio de la poesía, pero gracias al esfuerzo de Juan, de Tania, de Aletia, de algunos alumnos y el departamento en conjunto, se logró hacer este primer encuentro internacional. Y es internacional porque también, como decía el doctor Alejandro Mendoza, tenemos aquí al doctor Montalbetti, al doctor William Rowe, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. El doctor William Rowe ha impartido cursos sobre poesía, narrativa, en fin. Realmente es un encuentro internacional de poesía y vamos a disfrutar estos 2 primeros días aquí en la Ibero y el tercer día en la librería Rosario Castellanos, en la colonia Roma. Todos ustedes ya la conocen, y vamos a tener el placer de escuchar la presentación del libro del doctor William Rowe, que además tiene un aspecto de hermenéutica, lo cual nos da muchísimo gusto, porque siempre nos tratan muy mal por lo de hermenéutica, pero el doctor William Rowe vamos a presentar su libro, así que este será un primer encuentro, que después seguirán muchos más, que Juan con Aletia y con Tania han organizado, y les agradecemos muchísimo haber llegado a este punto y que se celebre este encuentro. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra al doctor Juan Alcántara Juárez. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, Alejandro y Gloria, por sus palabras. Yo voy a ser muy breve. Quiero hablar un poquito de cuál es el propósito de este encuentro. El primer propósito de este encuentro es reunir a los poetas y de manera pública ponerlos a dialogar sobre sus problemas comunes. Eso regularmente no se hace, y me parece importante porque los poetas actualmente no pueden simplemente escribir sus poemas, sino requieren además reflexionar activamente de la manera más rigurosa posible sobre sus propios problemas, y qué mejor que hacerlo en conjunto. Un segundo propósito es vincular justamente la actividad poética, la escritura de poemas y la reflexión sobre poesía con el trabajo de la universidad, establecer un vínculo pues entre la poesía y la universidad, no solamente porque en la universidad se estudie poesía y haya materias de poesía en la licenciatura y en el posgrado, sino porque de alguna manera ese vínculo hace ganar tanto a la poesía como a la universidad, me parece. La poesía gana por un lado porque lo que le puede ofrecer la universidad es justamente el rigor académico que requiere para que los mismos poetas reflexionen sobre la poesía. Un fenómeno frecuente en las últimas décadas es que los poetas pueden ser académicos, digamos así, sin traicionar su propia poesía, es decir, les establece una buena armonía entre el trabajo académico y el trabajo de la poesía, y bueno, pues es a lo que le estamos apostando aquí también. Y por otro lado, creo yo que la universidad gana también con ese vínculo con la poesía, puesto que la poesía
de alguna manera tiene una función primordial, que es la de inventar lo humano, hacer que lo humano se expanda, se conquiste, se formule. Lo humano no es algo ya fijo y definitivo, sino es algo que entre todos vamos continuamente inventando, formando, conquistando, y creo yo que en esa labor justamente de expansión de lo humano, la poesía está en la primera línea, y los poetas siempre van a la cabeza de eso. De manera que si la universidad es justamente un bastión, digamos, del humanismo, pues sería completamente natural que estuviera articulada con la poesía y que cobijara a los poetas, o más que cobijarlos, que sirviera como plataforma para el trabajo activo de escritura, de reflexión y de estudio de la poesía. Esos son pues los propósitos de este encuentro, y por eso hemos invitado a los poetas. En cuanto a los invitados, hemos escogido 17 invitados, unos por supuesto muy destacados, como el doctor William Rowe, como Mario Montalbetti, que viene desde Perú, o como Eduardo Milán, que también es, pues, creo que no exageraría si dijera que es el crítico de poesía más importante que hay en el ámbito de lengua española. Él va a estar con nosotros hoy en la tarde. Pero los 17 invitados tienen todos producción poética consistente a lo largo de muchos años, hay una constancia ahí evidente, y por supuesto resultados sobresalientes, y son también, la mayoría de ellos, no siempre es fácil para un poeta hacer reflexión sobre la poesía, pero la mayoría de ellos han practicado esa reflexión y tienen propuestas que hacer, y los hemos invitado a que ofrezcan, además de sus poemas, esas mismas propuestas. En fin, pues eso es lo que quería decirles, y tendremos a continuación la participación de Mario Montalbetti. Nos hará favor Tania Favela de presentarlo. Una cosa más quisiera decir. Quisiera agradecer no solamente el apoyo de Alejandro de Gloria para la realización de este encuentro, sino también, claro, mis colegas en el Departamento de Letras, que han sido también un apoyo. Por supuesto, la ayuda de Iván Méndez, que también nos ha echado la mano mucho, y sobre todo la ayuda, el apoyo, el estímulo de los alumnos de la licenciatura, particularmente de aquellos alumnos que están en el seminario de lectura de poesía contemporánea que tenemos todos los martes por las tardes, y que han estado reuniéndose conmigo, con Tania, con Aletia, para leer y para discutir de poesía desde hace más de 2 años de manera continua, ¿sí? Y bueno, pues hemos podido leer muchísimos poetas contemporáneos de distintas lenguas en ese seminario. Bueno, pues en parte el espíritu de este encuentro tiene que ver también con el trabajo que se ha hecho en ese seminario. En fin, muchas gracias. Mario Montalbetti, poeta peruano, es profesor principal de lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado 7 libros de poemas, todos ellos reunidos bajo el título Lejos de mí decirles, que está publicado por la editorial Aldus en 2013, y un estudio sobre sentido y estética titulado Cajas, del 2012. Es director de QWXY, Seminario Permanente de Filosofía del Lenguaje, y es miembro del consejo editorial de la revista Huesos Húmeros. Él tiene una conferencia que tituló Escribir contra el signo. Pues los dejo con Mario Montalbetti. Buenos días, gracias por estar aquí. Agradezco a la Iberoamericana por invitarme y permitirme hablarles a ustedes. Y les agradezco sobre todo tanto por la hospitalidad intelectual cuanto por la hospitalidad. El título de lo que voy a presentar aquí es Escribir contra el signo. Espero que
la idea del título se aclare conforme avance la presentación. Quisiera comenzar con un par de ideas bastante generalizadas para poder construir sobre ellas otras que no están tratando. La primera idea es la idea de que los géneros prevalecientes en una sociedad indican algo sobre la forma en la que dicha sociedad piensa sus relaciones con la realidad y consigo misma. Los griegos presocráticos, por ejemplo, favorecieron la tragedia. Los chinos de la dinastía Tang, las cuartetas, partidas, fronteras. Y los occidentales modernos, la novela. Pero ya no somos occidentales modernos. De hecho, ya no somos ni occidentales ni modernos. Y si bien empleamos con cierta liberalidad términos como postmodernos o postoccidentales, lo hacemos asumiendo que el post indica más el fin de un periplo que el comienzo de otro. Nuestras incertidumbres son reales. Si acaso estamos embarcados en un nuevo viaje, de él no conocemos casi nada. Apenas sus precarias naves, los iPods, iPads, iPhones, una cartografía dudosa, los PowerPoints, sus inestables hojas de ruta, el relativismo cultural y lo cuasi-disciplinario, y a su poco elegante capitán, el capitalismo salvaje. Pero tenemos algunas claves. La nuestra es una época en la que los productos culturales tradicionales han cedido relevancia ante otros. La novela ha cedido ante el periodismo, la pintura ante la fotografía y esta a su vez ante la publicidad, el cine ante la televisión, la arquitectura ante el diseño. Y si empujamos un poco más todo esto, la filosofía ha cedido ante la autoayuda y la crítica cultural ante el turismo. Por ceder relevancia, entiendo aquí dos cosas. Perder importancia como forma de pensar nuestra relación con el mundo, pero también perder favor ante el sistema. En verdad, lo que ha perdido relevancia es la idea misma de pensar, de examinar nuestras vidas, de mostrar una cierta curiosidad por nuestro entorno natural y cultural. Lo que está siendo favorecido por el sistema no es pensarnos, sino entretenernos. Y las formas culturales de moda hoy en día siguen ese camino admirable. No quiero dar a entender con esto que las formas tradicionales ya no existen. Están ahí, pero o se han transformado en otra cosa o han sido empujadas hacia la periferia. Hay novelas, pero estas ya no piensan ni sirven para pensar. Se han vuelto una forma de periodismo, es decir, se han convertido en algo menos meditativo y más biodegradable, en algo que puede reemplazarse con frecuencia y que crucialmente tiene un alto valor de circulación. La clave de todo esto está en preguntarse cuántas novelas contemporáneas leemos. Replanteando la admirable tesis sentimental de Tite Curet Alonso, que Héctor Lavoe se encargó de diseminar. El amor ya no es un periódico de ayer, sino una novela del favor. Lo mismo ocurre con las demás expresiones culturales señaladas. Hay cine, pero preferimos las series televisivas, cuanto más americanas, mejor. Hay arquitectura, pero se reduce a formas superficiales de impacto visual, dejando de lado, por ejemplo, la noción de admiración. Hay pintura, pero la inmediatez comunicativa de la imagen fotográfica parece acomodarnos mejor. Hay filosofía, pero preferimos la gratificación inmediata de los 6 consejos para volvernos budistas en 24 horas.
Como casi siempre hay excepciones, pero repito, estas son marginales. Ahora bien, lo curioso de todo esto es que la novela sigue cargando consigo una serie de bienes adquiridos en la modernidad que hoy en día resultan difíciles de justificar. Me refiero a que, y esta es la segunda idea generalizada que quería plantear, la novela sigue siendo considerada como un objeto serio. La novela como género trae consigo una cierta seriedad, y esta seriedad es tomada al mismo tiempo como la ineludible señal de que ante una novela estamos ante un objeto ético. La idea de que novela y ética van de la mano se deduce de la suposición de que, por lo general, en una novela pasan cosas, hay historias que se cuentan, los personajes suelen tener algún tipo de espesor psicológico y se ven involucrados en situaciones que demandan ponderar opciones, sopesar amores, cancelar viajes, etc. Es en este sentido que las novelas terminan siendo objetos serios, objetos que muchas veces, a pesar de ellos mismos, dicen cosas importantes sobre nosotros y nuestra relación con el mundo. Noten, para ir entrando en materia, que nada semejante se supone del poema. Al contrario, si algo se supone del poema es que, en el mejor de los casos, es un ornamento grato y divertido, y en el peor, un objeto irracional poco confiable. Pero ética no es algo que estemos dispuestos a concederle a un poema. Ni siquiera cuando Wallace Stevens escribe que no es la razón lo que te hace feliz o infeliz. Ni cuando el pez de José Emilio Pacheco se pregunta de los humanos si no somos carnada de un poderoso anzuelo inexplicable. Decimos, qué bonito, pero nunca qué éticamente correcto es ese verso. De la novela como objeto serio, también se sigue esta otra extraña consecuencia, que si las novelas son objetos serios, entonces también lo son por extensión los novelistas. Eso es lo que explica que, en mi país al menos, cada vez que ocurre un suceso de cierta importancia, los diarios corren hacia los novelistas para recoger sus opiniones. Jamás los poetas. Es impensable que ante una matanza, o ante groseros actos de corrupción, o ante debates sobre la cosa pública, el Estado o los medios soliciten la opinión de un poeta. No lo hicieron con Blanca Varela y con Antonio Cisneros, tampoco lo hacen ahora con Carlos Germán Belli o Rodolfo Nostroza. Ahí donde la novela es tomada por artefacto ético que representa un saber útil para la sociedad, el poema no es ni lo uno ni lo otro. Frente a las formas tradicionales que he mencionado, la novela, la pintura, el cine, la arquitectura, la poesía corre por un carril distinto. Pero por esto mismo, la poesía no ha cedido ante nada, aún. Desde Safo hasta nosotros, la poesía ha insistido en lo mismo y no ha desistido en su forma de pensarnos, en su carácter esencialmente no serio. Hablemos de la poesía, entonces. ¿Qué hay en el poema que lo hace un objeto no serio? ¿Qué excluye al poema de la seriedad? O, lo que es lo mismo, de la serialidad, de la serie, porque ser serio es ser parte de una serie, ser parte de una continuación esperada. Ser serio es ser 5 después de 4, es ser Q después de P. Ser serio es tener un lugar respecto de lo que vino antes. Eso es lo que significa ser serio, tener un lugar en la serie, en una serie predeterminada de antemano. El poema, por el contrario, es un objeto literalmente
fuera de serie. Y este carácter deseriado es exactamente lo que lo excluye de cualquier consideración ética. Y, por extensión, excluye a cualquier poeta de la serie seria. No es exactamente esta la razón por la que un poeta no puede ser el presidente de ninguna comisión investigadora, ni es requerido por el Estado o los medios para comentar sobre sucesos de importancia, porque es un sujeto inesperado, porque no sabemos por dónde le va a dar o qué va a hacer. No importa que psicológicamente sea un ser razonable y mesurado, basta que escriba poemas para desconfiar de él. De la misma manera en que basta que un novelista escriba novelas para suponerlo un tipo serio. Por eso mismo resulta absolutamente extraño y extraordinario que los dos últimos ministros de Defensa del Ecuador, Javier Ponce y María Fernández Espinosa, sean poetas. Pero lo dejo ahí. Quiero hablar de esto entonces. Quiero defender esta no seriedad del poema. Pero quiero ser más específico, porque no es el poema el objeto no serio, aunque inevitablemente así lo parecerá, sino más bien el objeto no serio es el verso. Pero como los versos suelen venir empaquetados en poemas, entonces heredan estos y sus autores las perversiones del verso. Quiero defender esta no seriedad desde dos flancos. Primero, quiero hablar del carácter esencialmente aberrante del significante poeta. Para ello, reuniré ideas de Freud, de Saussure y de Lacan. Soy un lingüista y me debo a mi tradición. Luego, quiero criticar la noción de unidad, y para hacerlo regresaré a la naturaleza de la brecha que se abre entre verso y poema por un lado, y entre poema y novela por el otro. En 1905, Sigmund Freud publicó en Viena sus 3 ensayos sobre teoría sexual. Al año siguiente, y no muy lejos de ahí, en Ginebra, Ferdinand de Saussure inauguró el primero de sus 3 cursos de lingüística general. Estos 3 ensayos y estos 3 cursos, aportes decisivos en teoría psicoanalítica y teoría lingüística respectivamente, se dieron la espalda por casi 50 años, hasta que un tal Jacques Lacan logró explicarnos sus relaciones. De hecho, una forma de entender la contribución de Lacan a la teoría lingüística es considerarla una homologación del Saussure de los 3 cursos al Freud de los 3 ensayos. En las primeras páginas de 3 ensayos, Freud propone que, cito, tanto respecto al objeto como al fin de la pulsión sexual, existen múltiples desviaciones. Estas desviaciones deben entenderse contra el telón de fondo de un saber vulgar que establece que el objeto de la pulsión en el hombre es la mujer y en la mujer el hombre, y que el fin de dicha pulsión es el cuerpo. En otras palabras, lo serio en la pulsión sexual es que el hombre tenga a la mujer como objeto de dicha pulsión y la mujer al hombre. El fin serio de la pulsión es la relación sexual, el coito. Todo el resto, el saber vulgar lo considera aberración o desviación. Como el propio Freud advierte, este saber vulgar proviene de la idea platónica, cito, de la división del ser humano en 2 mitades, hombre y mujer, que tienden a reunirse en el amor. Esta es la tesis que Platón expresara tan elocuentemente a través de Aristófanes en el banquete, luego de que éste superara un ataque de hipo, como el anhelo y pretensión del todo se llama amor, en la admirable versión de Frederick Pohl. Pero, como he mencionado,
Freud habla también de desviaciones, es decir, de formas pulsionales no serias. La mejor forma de entender las desviaciones es asumiendo que, cito, ningún dato natural liga a la pulsión al objeto, como explica Mazotta, ni la pulsión a su fin, podemos añadir. El primer capítulo de 3 ensayos de Freud trata justamente sobre las aberraciones sexuales. En sus 3 cursos, Saussure no habla de una pulsión sexual, pero sí de una pulsión del hambre, lo que voy a llamar una pulsión de lengua, en los seres humanos. Dice Saussure, cito, no es el lenguaje hablado el natural al hombre, sino la facultad de constituir una lengua. Pero a diferencia de Freud, Saussure no se interesó en las desviaciones, sino en enfatizar el saber platónico. Así, estableció que el objeto de la pulsión de lengua para un significante es el significado y para un significado es el significante. Como si ambos fueran macho y hembra buscando el doble. Y no vio Saussure otro fin de la pulsión que el signo. El amor del signo reúne 2 mitades que Saussure entendía como complementarias. Para Saussure, entonces, el anhelo y la pretensión del todo se llama signo, de donde su deducción fatal de que la lengua es un sistema de signos. Su único gesto radical fue establecer una cierta labilidad en el objeto de la pulsión. Cito de Saussure, el lazo que une el significante al significado es arbitrario. Cuando Saussure explica este concepto, indica que el significante no guarda en la realidad ningún lazo natural con el significado. Formulación de la que parece hacer eso Mazotta en su elucidación freudiana citada. Es aquí que Lacan hace que la tesis saussuriana de la arbitrariedad sea tomada en su dirección más radical, es decir, entendiéndola como una indeterminación tanto del objeto cuanto del fin de la pulsión de lengua. El resultado es la teoría de la metáfora y la metonimia, como las 2 operaciones fundamentales del lenguaje como estructura, que como sabemos organizan también el inconsciente humano. Entonces, ahí donde la normalidad de la pulsión de lengua hace que un significante busque a un significado y viceversa, para formar un signo, entendido como fin único de la pulsión, Lacan acoge las posibles desviaciones que la arbitrariedad, es decir, que la no determinación o no motivación natural, permite. De ahora en adelante, metáfora y metonimia deben ser vistas entonces como las 2 principales aberraciones de la pulsión lingüística. En la metonimia, un significante no encuentra el objeto de la pulsión en un significado, sino en otro significante, en una suerte de homosexualidad en el terreno de la lengua. En efecto, el fin de la metonimia no es el signo, no es formar signo, sino el desplazamiento. Por así decirlo, no hay coito, ni su fruto natural, el signo. Al contrario, la metonimia posterga la unión de significante y significado en el signo. Y su carácter definitorio es precisamente este no querer ser signo. Como sabemos, el deseo más extremo de la metonimia se materializa en otra aberración significante estudiada por Baudrillard, en la precesión de significantes en el simulacro, donde el fin de la pulsión es ahora la seducción. Pero la metonimia lacaniana siempre se desplaza sobre el riel de la significación, es decir, siempre supone un significado debajo que termina estabilizándola y luego fosilizándola en un signo. Sin duda, ejemplos extremos de la postergación metonímica, como el discurso religioso, cualquier versión del no hay mal que por bien no venga,
o la espera de un Mesías son buenos ejemplos de esto, se acercan al simulacro, si no fuera por esa fe en la existencia de un significado final que los distingue. Si en la metonimia un significante se relaciona con otro significante, desplazándolo, es decir, formando cadena, en la metáfora un significante toma el lugar de otro, reprimiendo. Este tomar el lugar de otro significante apunta igualmente al hecho de no querer formar signo. Lo que comúnmente llamamos representación, siguiendo a los estoicos, algo que toma el lugar de otra cosa, se moldea en base a la estructura represiva de toda metáfora, especialmente aquella representación que en otro contexto he denominado representación abierta. En efecto, cuando decimos no hay humo sin fuego, lo que queremos decir es que hay humo y no hay fuego. En otras palabras, es justamente cuando hay humo que no debe haber fuego para que el humo sea signo de fuego. Similarmente, no hay tonto sin suerte. Me explico. Si un representante puede tomar el lugar de otra cosa, es porque esa otra cosa ha dejado su lugar al representante. Decir, en el caso de una obra de arte, que ésta representa algo que la trasciende, tiene sentido solamente si aquello a lo que dicha obra de arte apunta está permanentemente ausente. En otras palabras, no hay intercambio posible entre la obra de arte y aquello a lo que apunta. En todo caso, no hay intercambio sin resto. Es imposible decir de un objeto de arte que representa X y a continuación ofrecer efectivamente X. Si fuera posible, tal objeto perdería su impronta estética. Pero si esto es así, entonces está en la naturaleza de la representación estética no formar signo. Y esto porque el representante nunca va a dar en el blanco de lo representado. Nunca lo podrá hacer su significado. Si una obra de arte es representacional, es decir, siguiendo una vez más a los estoicos, si está en lugar de otra cosa, si apunta hacia algún lugar distinto de sí misma, entonces la obra de arte y lo apuntado por ella se repelen como imanes de polos similares. Pero la aversión entre representante y representado, entre significante y significado, la tensión entre la obra de arte y aquello a lo que la obra de arte apunta, es justamente lo más valioso que ella posee. Llamemos a dicha tensión el sentido de una obra de arte, el sentido de un poema. Dejo de lado la dudosa posibilidad de que existan obras de arte no representacionales. Dudosa precisamente porque la noción misma de obra de arte es institucional y como tal presupone una sanción oficial que no puede ser ignorada. El sentido es entonces una dirección de aversión, de evitamiento, pero una dirección de cualquier manera. En su seminario 20, aún, Lacan sugería que el sentido indica la dirección de su propia falla. En efecto, el sentido es la dirección hacia la imposible resolución de un objeto de arte en un sitio. El sentido fallece solamente si se hace signo, si encuentra su media naranja, si exhibimos torpemente algo como esto es lo que un poema significa. Cuando digo entonces que Lacan homologa los 3 cursos de Saussure a los 3 ensayos de Freud, lo que quiero decir es que abre un campo teórico en los estudios del lenguaje que permite entender operaciones otras que las dictaminadas por el saber platónico respecto de la función del lenguaje. Y todo esto apunta a su vez a la vitalidad de cierta resistencia a formar signo, entendiendo signo como el fin natural
de la pulsión de lengua. El signo destruye el sentido para fosilizar la significación. Es decir, domestica una cadena de significantes, atribuyéndoles la seguridad de un significado. Es un ansiolítico. Así visto, no hay mejor y más bello ejemplo de la pulsión de muerte que un signo. Regreso con esto al tema inicial. El poema es, o en todo caso el poema que me interesa es una aberración significante en el sentido que acabo de esbozar. Puedo definir poema entonces como la resistencia a hacer signo. Por supuesto, hay muchas formas de no hacer signo. ¿Cómo se logra esto? Hay dos maneras conocidas de entender la arbitrariedad lingüística. La primera es la establecida por Saussure al señalar que el significante no guarda ningún lazo natural con el significado. La segunda es la arbitrariedad lacaniana, por la que el objeto de la pulsión de la lengua de un significante puede ser tanto otro significante cuanto un significado. Esto, a su vez, da lugar a la habilidad de detener arbitrariamente una cadena significante para generar un significado. Pero hay una tercera arbitrariedad posible, dadas las dos anteriores, que es la arbitrariedad de la significación misma. Así como desde Brunelleschi la línea del horizonte es una contribución del sujeto a la cuestión del verbo, así también la línea que separa y conecta significante y significado es una contribución del sujeto a la cuestión del significado. Al calificarlas de contribuciones, quiero dar a entender que ambas líneas no están ahí afuera, sino que son aportes cognitivos del ser humano cada vez que participa en cada uno de estos campos respectivamente. Puesto en términos más sencillos, dada una marca significante, una palabra, un grupo de palabras, un verso, una estrofa, un párrafo, lo que sea, es una contribución nuestra el determinar qué tanto de lo que escuchamos es sonido y qué tanto estamos dispuestos a conceder o a elaborar como significado. En otras palabras, los textos que consideramos obras de arte no vienen con la línea del horizonte ni con barra de significación. Un par de ejemplos. Cuando César Vallejo comienza Trilce 9 diciendo busco volver de golpe el golpe, escribe busco con B de vaca y volver con 4 Bs, una al inicio y 3 al medio. Busco volver de golpe el golpe. La trampa inmediata que nos tiende Vallejo es refugiarnos en que la palabra golpe sí está bien escrita. Por extensión, si mentalmente corrijo busco con B de vaca y escribo busco como debe ser, entre comillas, es decir, con B de burro, lo que estoy persiguiendo es la forma que corresponde a un significado conocido. Nuevamente aparece la voluntad de hacer signo. Pero eso supone que la palabra golpe está bien porque yo sí sé que es un golpe. Pero en lugar de refugiarnos en la buena ortografía de golpe para corregir busco de vaca, deberíamos refugiarnos en la peculiaridad de busco de vaca para desestabilizar golpe. En todo caso, lo que parece plantearse en Trilce 9 es que la corrección ortográfica y por extensión cualquier otra puede caer sobre cualquier término y no solamente sobre aquellos que nos garantizan la seguridad del significado. Lo que estoy sugiriendo aquí es una arbitrariedad más radical que la original saussuriana y distinta de la propuesta por Lacan. Lo que propongo es que si conferimos sobre un texto el predicado poema, entonces debemos conceder al mismo tiempo que ese texto viene sin barra de significación, es decir, sin distinción entre significante y significado.
y que el predicado poema se hace efectivo cuando nosotros le imponemos una distinción con la que no viene. El poema se materializa como tal, entonces, no en el significado arbitrario que le demos, sino en el hecho mismo de que se lo demos. Esto es posible y a mi juicio también necesario, porque el poema, al resistirse a ser signo, viene sin significado, pero no sin sentido. Repito, el sentido no es sino una dirección en la que parece moverse una cadena significante, de tal manera que podemos hablar, en efecto, de significantes que forman cadena y no de un simple manojo de significantes esparcidos en una página. He dicho que hay varias maneras de no hacer signo. Este es mi segundo ejemplo, entonces. Hace un par de años, comiendo en Lima con Inti García Santamaría, a quien creo que algunos de ustedes conocen, Inti me hizo saber de la existencia de algo de lo que yo desconocía por completo: el canto cardenche. Me puse a revisar por internet todo lo que podía encontrar y bajé, no sé cuán legal o ilegalmente, una serie de canciones. Decir que me conmovieron en el alma sería ceder al lugar común que describe que dichas canciones, en efecto, me conmovieron en el alma. Pero no me resultaba claro por qué. Escuchaba, por ejemplo, el entrelazamiento de las tres voces, primera, arrastre y contralto, al inicio de una canción titulada Chaparrita, por tu culpa. Y no lograba dar con los mecanismos que generaban ese efecto conmovedor. El comienzo de esa canción es el siguiente: Chaparrita, por tu culpa, yo me paseo y hace muchísimo tiempo que ni siquiera te veo. Y no está ahí lo que me conmueve, y al mismo tiempo, si lo está, lo que está en lo esperable en composiciones de arte menor, su estructura estrófica y una letra más bien banal, me disculparán. Bueno, caballero, perdió su chaparrita, ya, olvídese de ella, ¿no? Que es tan tonto como preguntarse por qué César Vallejo no sabe que hay golpes en la vida muy fuertes. Y entonces, afortunadamente, Chaparrita, por tu culpa, no puede canjearse por un significado. El asunto, sospecho, anda por otro lado. Es precisamente el entrecruzamiento de las tres voces lo que apuntala todo el lado continuo de la canción. Aquí me presto ideas de Henri Mechonic. Lo que toda teoría del signo busca es la lectura de la discontinuidad del lenguaje, dejando de lado su lado continuo, es decir, el ritmo, la prosodia, su sentido, entendido como dirección. Si la canción cardenche en cuestión apunta hacia algún lugar, no lo hace con sus signos, con sus canjes entre significantes y significados. Más bien apunta con una limpieza continua hacia una forma de no hacer signo. Y es ahí que nos coge desprevenidos, intrigados, conmovidos. Pero no hacer signo es peligroso, es indeseable. Justamente ese depositario de la confianza sígnica que se llama Wikipedia nos recuerda por qué en la entrada para el canto cardenche, dice Wikipedia, en su zona, comarca lagunera, el canto cardenche es conocido también como canto de basurero o canciones de basura, de borrachitos, laboreños o de cerca, dado que es costumbre de los campesinos improvisar estas canciones al término de su jornada laboral, acompañado de la bebida alcohólica local, llamada sotol, y a quienes ellos se refieren como la pastillita, pues la beben antes de cantar, argumentando que les abre la garganta. Está aquí Wikipedia. Es un canto de borrachitos, entonces, como el de todo poeta. ¿Cuán distinto es el relato serio del novelista, ahora convertido en miembro pleno
nuestra sociedad. Recordemos la vieja disputa sobre la diferencia entre un texto poético y un texto en prosa, entre un poema y una novela. Se ha tratado varias estratagemas para resolver la cuestión, desde la disposición gráfica, la diferente puesta en página, cortando las líneas que devienen versos en el caso de los poemas, hasta la idea de contar una historia. Ninguna resuelve propiamente la cuestión. Yo propongo una muy simple que puede formularse de la siguiente manera. En un poema, las partes siempre son más que el todo. En una novela, el todo siempre es más que las partes. Este no es el momento para arguir minuciosamente la tesis, pero la coloco como telón de fondo para poder decir lo que sigue. Desde su origen, una diferencia esencial atraviesa al poema en dos. La diferencia entre las relaciones que las palabras guardan entre sí al interior de un verso y las relaciones que los versos guardan entre sí al interior de un poema. Ambas relaciones son de naturaleza muy distinta y todo poeta lo sabe. Las primeras son horizontales, las segundas son verticales. De cierto modo, la diferencia refleja aquella otra que existe entre la transmisión de información al interior de una neurona, son relaciones eléctricas, y la transmisión de información entre neuronas, que son relaciones químicas. Al interior del verso, las relaciones son eléctricas, son menos anticipables, menos predecibles. Entre versos, la fuerza de aquello que llamamos la construcción de un poema cobra un peso gravitacional enorme y dirige los versos hacia la consecución de cierto significado, hacia una cierta unidad. Las relaciones horizontales al interior de un verso son más explorativas, más aventureras, abren caminos inusitados. Las relaciones entre versos se parecen a esos perros pastores que corren alrededor del rebaño para que las ovejas no se escapen. Es claro entonces que las relaciones son distintas, sirven propósitos distintos y están ahí para hacer cosas distintas. Entre paréntesis, la belleza del haiku se establece crucialmente en la tensión que existe dentro de un mismo poema, entre 3 líneas de 5-7-5 y una sola de 17. Para decirlo de una vez, el poema cree en la unidad, en el todo, en un cuerpo entero, integrado, completo. Por más que hablemos de poemas abiertos y por más que pensemos que los poemas no terminan nunca, etc. El poema trata de hacer uno con los versos que somete a su título. Por otro lado, los versos aborrecen la unidad, son esencialmente autónomos, independientes y no responden muy bien al acoso de los perros pastores. Al contrario, se rebelan constantemente contra ellos. En términos psicoanalíticos, uno podría decir que al verso el espejo no le devuelve nada. Esto puede sonar extraño, ya que los llamados grandes poemas parecen imponentes construcciones totalizantes. El soneto 23 de Garcilaso, el canto 25 del Infierno, la extraña sexta elegía de Duino de Rilke. Pero lo que quiero conjeturar aquí es que lo son a pesar del poema y no gracias a él. Que la viada poética no reside en la unidad del poema, sino en su no unidad, en su carácter roto, de falta, de falla, de energía no domesticada. En una palabra, en su sentido. Los versos que entendemos completamente nos decepcionan. Son como los afiches empresariales de motivación en los que aparece la foto de una embarcación con 8 remeros y abajo el significante trabajo en equipo. Los versos
que el poema somete para hacernos expresar un contenido unitario se revela. Los versos que apreciamos, los versos con los que nos deleitamos, aquellos con los que a fin de cuentas nos quedamos, contienen siempre un resto indomesticado. Y no porque se trate de versos magníficamente metafísicos. Yo mantengo conmigo, por ejemplo, un verso de Alberto Blanco. Lo tengo en mi cabeza desde hace tanto tiempo que estoy seguro de que ya lo he cambiado y no coincide con el original. Pero no importa, este es el verso. No hay mejor aliado antes de una batalla que una piedra dispuesta a todo. Esa piedra, la imagen de esa piedra, la viada virtual de esa piedra, el sentido de esa piedra, me viene acompañando hace mucho, porque en verdad a esa piedra la entiendo a medias. Y es por ello mismo que ese verso, o las ruinas de ese verso, tal como existen ahora en mi cerebro, se mantiene vivo, reacio a la servidumbre de un significado impuesto de afuera. Recordemos que una de las grandes fuerzas verticales unificadoras al servicio de la unidad del poema en muchas lenguas occidentales, la rima, fue objeto de burla entre los griegos. En el Alcestes de Eurípides hay un pasaje formidable en el que Heracles, borracho, se cuestiona si ha sido un buen huésped o no. Y la forma que Eurípides tiene para indicar que Heracles está borracho, y que era una fórmula codificada en el verso griego clásico, era hacerlo hablar en versos rimados. Si tienen curiosidad, consulten los versos 783 a 785 del Alcestes de Eurípides. Porque para los griegos, como debió serlo para los españoles o los ingleses, pero no lo fue por otras razones, la rima era un truco demasiado fácil, al que se recurre solamente para indicar una patente debilidad cognitiva. Personalmente me gusta esta idea. Cuando era niño, recuerdo haber visto en las pantallas de la televisión peruana, en blanco y negro, a un recitador argentino que terminó su actuación con los dos siguientes versos memorables. Y el gato pasó por ahí comiendo crema chantilly. El horror de la rima quedó grabado en mí siempre desde entonces. Y me dio mucho gusto cuando me enteré que los griegos me comprendían desde hacía siglos. Lo que encuentro al centro de este ideal de poema es la engañosa e ilusoria noción de unidad, de totalidad cerrada. Pero eso es exactamente lo que también encontramos al centro de la noción de Estado-Nación, y eso es también exactamente lo que encontramos al centro de la noción de lengua, de una misma lengua. Tal vez por esto es que estas tres categorías, la de Estado-Nación, la de lengua y la de poema, suelen ir de la mano. Creemos que el castellano, o el quechua, o el inglés, o el swahili, son como estados-naciones, totalidades con límites precisos, identificables, geométricos y sagrados. Bueno, al menos las lenguas no son así. Lo que llamamos castellano no es sino una generalización tan arbitraria como útil para designar, entre otras cosas, esto que estoy hablando en este momento, y eso que en su momento mi hijo Eliseo también hablaba a punta de moridos y escribidos y trajidos. Sin embargo, ahí están las academias de la lengua, listas para las academias de la lengua, para preservar lo que llaman la unidad de la lengua, cuando no su esplendor. Mi hijo no habla castellano, dice, lo está aprendiendo. Pero felizmente, a la misma edad, mi hijo ya me explicaba que si la fórmula del agua era H2O, la del agua bendita debía ser H2O. Para la academia, lo que habla un quechohablante nativo de Ancash nunca será castellano, sino castellano andino. De la misma manera
en que lo que habla un nativo de Ciudad Juárez es castellano de la frontera. Temo preguntarle a la academia si lo que yo hablo en este momento es castellano o alguna variedad no oficial. Temo sentarme a esperar que me lo diga. Si los neobudistas aspiran a ser uno con el mundo, las academias aspiran a que seamos uno con la lengua. Pero si en verdad somos 5, 6 con el mundo, como nos lo enseñó Freud hace más de un siglo, ¿por qué no ser 5, 6 o más con la lengua? Preguntémonos algo que parece inaudito. ¿Por qué es deseable la unidad del castellano? O algo que lo es más aún. ¿Para quién lo es? Observemos que la búsqueda de la unidad lingüística, política, étnica o ética, siempre está al servicio de quien la impone. Quiero recoger una idea muy fértil del artista conceptual Joseph Kosuth. Kosuth dice: arte es lo que haces, cultura es lo que te hace. Extrapolando, sin mayor gracia, admito, diré que verso es lo que haces, poema es lo que te hacen. Lo que te hacen hacer, lo que la cultura te hace hacer, construir todos homogéneos, integrados, cuerpos enteros, imaginarios. Y por si esto ya se está entendiendo de manera equivocada, quiero expresar que hacer estos todos imaginarios no está mal, no está ni bien ni mal, simplemente está. Así son las cosas. Los seres humanos siempre investiremos con nobleza a la muleta del significado. Pero lo que quisiera recordar es que no es labor del artista hacer cultura, sino arte. Ya se encargarán las entidades oficiales, las academias, los burócratas de domesticar el arte y volverlo cultura. Ya se encargarán de hacer del arte piezas de museo, unidades exhibibles, acompañadas de narraciones que nos tratarán de convencer de que ese arte hecho cultura es prueba evidente de que somos uno, algún tipo de uno, político, étnico, familiar, religioso, poético, lo que sea. Pero lo que no señalarán, porque no pueden hacerlo a costa de sus propias vidas simbólicas, es que el arte no se place de resultados totalizantes y unificados, sino de búsquedas a las que siempre les faltará algo. Búsquedas, en contra del caso, sin cosa encontrada. Una especie de incesante reacción en contra de la domesticación. Tal vez lo único que encontramos sea la búsqueda misma. Regreso entonces, para concluir, al poema como objeto no serio. Tal vez deba decir ahora, tal como lo adelanté, que en verdad es el verso el objeto no serio, que es la idea de pensar o construir en verso la que desestabiliza a la lengua, al lector, a la ética y por último al propio poeta. Porque el enigma final y más sorprendente es que casi siempre el poeta está al lado del poema, no del verso. Como buenos sujetos platónicos que somos, aspiramos a un todo que nos haga uno. Tenemos derecho a ello. Pero creo que escribir en contra de esa debilidad imaginaria, escribir contra el signo, constituye la ética del verso actual. Muchas gracias.